Tecnobelievers, el día de hoy vamos a ver cómo ponerle textura a una capa de texto con Affinity Designer. Si no sabes cómo crear un documento con Affinity Designer, aquí te voy a dejar el tutorial anterior para que lo cheques. Bien, vamos a poner un texto de ejemplo. Lo voy a poner en negritas para que sea más ancho. Aquí ya tengo preparado algunas texturas del paquete que regaló Affinity Designer, el paquete 2017. Voy a colocarlo en mi proyecto. Ok. Ahora bien, para hacer que se vea la textura hay dos maneras. La primera sería colocarlo como capa dentro del texto. Aquí, como tengo seleccionada la capa de la imagen con la textura, la puedo mover como yo quiera hasta encontrar un color que me guste. Bien. Asimismo, también puedo transformar la capa de textura, transformarla en tamaño. Incluso puedo transformar la opacidad. Ok. O puedo rotarla. O puedo ponerle cualquier clase de efecto. Por ejemplo, un efecto de cambio de niveles de color. Ok. Eso se le puede hacer a nuestra capa de imagen. Hay que tomar en cuenta que la capa de imagen está anidada dentro de la capa de texto. ¿Sí? Ok, esta es una manera de hacerlo. Voy a seleccionar el texto y lo voy a poner de este lado. Ok, ahora te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Vamos a poner una vez más un texto de ejemplo. Voy a seleccionar otra textura diferente. La voy a meter en mi proyecto. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar y poner el texto dentro de la capa. Pero lo voy a poner, fíjate muy bien, de este lado. ¿Sí? Porque al ponerlo aquí, lo que estoy haciendo es usar el texto como máscara, como capa de máscara. ¿Ok? ¿Te fijas que es diferente? Aquí aparece el icono de máscara. Si yo en lugar de eso coloco el texto de esta manera, mi texto ya aparece encima de la textura, de la imagen de textura. Aquí el icono de capa de máscara desapareció. Entonces, básicamente tenemos anidado nuestro texto sobre la textura. En el ejemplo anterior, donde he colocado la imagen de textura en el texto, dentro del texto, estoy anidando mi imagen de textura. Es decir, no la estoy usando como capa de máscara. Si lo hiciera, ya no funciona, ya que una capa de máscara tiene que ser una imagen vectorial. Y mi textura no es una imagen vectorial, es una imagen de píxeles. Entonces, voy a colocarlo aquí abajo para que quede anidado. Y ahí ya está, ahí ya funciona. ¿Ok? Ahora bien, son dos maneras distintas de colocar una imagen de textura a un texto. En la segunda forma, igualmente, podría yo hacerle un ajuste de niveles. En este caso, mi ajuste de niveles lo voy a poner anidado para que me afecte a la imagen de textura y no al texto. Y aquí lo tenemos. Podemos modificar los colores. ¿Sí? Si queremos transformar la imagen de textura en este ejemplo, lo que tenemos que hacer es deshabilitar la capa de máscara, que en este caso la capa de máscara hemos visto que es nuestro propio texto. Y de esta manera podemos transformar la imagen de la textura. ¿Ok? La habilitamos y ya la tenemos de vuelta. Para modificar el texto, seleccionamos la capa de máscara de texto y después la función texto. Y aquí podemos cambiar desde el texto, la tipografía,
el tamaño. ¿Ok? Como nuestra capa de texto en este ejemplo está funcionando como máscara, los cambios de color que yo le haga al relleno o al trazo no van a aplicarse. Lo que sí va a aplicarse es si yo coloco un trazo, ya que está modificando el tamaño de la capa de máscara. En el primer caso, si yo modifico el color de relleno de mi texto, entonces sí noto un cambio, ya que la capa de textura está colocada de manera anidada, es decir, va a quedar encima del texto. Bien, hoy aprendimos dos cosas, dos maneras de colocar textura a un texto y la diferencia entre capas anidadas y capas de máscara. En las capas anidadas podemos colocar capas de efecto, capas de ajuste, objeto, capas de píxeles. Y para las capas de máscara tenemos que usar imágenes vectoriales. Por ejemplo, voy a colocar este círculo como capa de máscara sobre mi texto. Y aquí podemos ver cómo mi círculo está enmascarando a mi texto. ¿Ok? Espero que este tutorial te haya sido de mucha ayuda. Recuerda, si quieres seguir viendo más tutoriales de Affinity Designer, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando salga el siguiente video. Yo soy Adán Ramírez, esto es Tecnología Pop y nos vemos en el siguiente.